El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores y no compromete la opinión de nuestra emisora. Actualidad política con Alexander Ferns. Los felicito, la felicito, que esto se vuelva una realidad en el tiempo que nos han dicho. Nos quedaría la posibilidad de venir a inaugurarla y de continuar un programa que se dejó de hacer en toda Colombia, que es afincarnos sobre la educación pública. El momento de privatización hizo que mucha gente se quedara sin estudio, que la sociedad colombiana fuese embrutecida a través de RCN y Caracol, que el único saber que se transmite a la mayoría de la ciudadanía es el que llega a través de las ondas de esas emisoras, que cuando uno abre, y no quiero discutir sobre gustos musicales, pero cada vez que uno abre la emisora no encuentra sino un embrutecedor que va adormilando a la sociedad colombiana y le va haciendo sentir que la muerte es normal, que el genocidio es normal, que la violación de derechos sobre los y las más humildes es normal, y no reacciona, no se espeluca, no se pellizca, cuando hoy más que nunca hay que pellizcarse. Así que gracias por haberme escuchado, muy amable. La privatización de la televisión pública y la radio, junto con la eliminación de la televisión y radio educativa, han destruido la construcción de la opinión pública en Colombia. Saludamos a todos nuestros oyentes en América y el mundo. Sean bienvenidos a nuestro programa Actualidad Política. Soy Alexander Ferns, constituyente andino por la República de Colombia, politólogo y periodista con registro único nacional 1236 del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia, CNP, seccional Antioquia. Para mí es un placer compartirles opiniones, análisis y comentarios sobre la actualidad política de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en la descripción del programa y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones y acompañarnos hasta el final del programa. Hoy vamos a analizar como tema del día los medios de comunicación en Colombia. Para analizar el panorama sobre este importante tema, vamos a insistir nuevamente con la dirección del Ministerio de las TIC o Ministerio de Comunicaciones. Bueno, es preciso que el gobierno nacional ponga a funcionar definitivamente las comunicaciones con seriedad. Y esto implica que se pida una rendición de cuentas con detalles al señor Mauricio Liscano, del cual nunca hemos estado de acuerdo con su nombramiento en la cartera del Ministerio de las TIC, o mejor, el Ministerio de Comunicaciones. Hasta el momento, no se ve ningún avance significativo en las comunicaciones, algo que debería tener bajo control el gobierno nacional. No hay publicidad institucional por los canales nacionales ni la radio pública, solo con raras excepciones, lo que se traduce en que el pueblo no se está enterando de la gestión presidencial, o mejor, en qué se está avanzando ni cómo se están resolviendo los principales problemas del país. El gobierno cuenta con varios canales de televisión que en el pasado fueron vitales para las comunicaciones y la difusión de información oficial. Sin embargo, hoy vemos con preocupación que solamente RCTV sea el único que funcione, y eso que con muchas limitaciones. Según la página del Ministerio de las TIC, estos son los conceptos que se manejan sobre los servicios de televisión. Y dice aquí, en la página del Ministerio de las TIC,
o del Ministerio de Comunicaciones. ¿Qué se entiende por servicio de televisión? Dice aquí, el servicio de televisión es un servicio de telecomunicaciones que ofrece programación dirigida al público en general o a una parte de él, que consiste en la emisión, transmisión, difusión, distribución, radiación y recepción de señales de audio y video en forma simultánea. Ley 182 de 1995, Ley 335 de 1996 y Ley 680 de 2001. ¿Cómo se clasifica el servicio de televisión en Colombia? El servicio de televisión en Colombia se encuentra clasificado de la siguiente manera. Dice así, en función de la tecnología de transmisión, en televisión radiodifundida, televisión cableada y televisión satelital, en función de su nivel de cubrimiento, según el país de origen y destino de la señal, en televisión internacional y en televisión nacional pública, televisión nacional privada, televisión regional, televisión local y televisión comunitaria. En función de los usuarios, en televisión abierta y televisión por suscripción. En función de la orientación general de la programación, es decir, en televisión comercial y en televisión de interés público, social, educativo y cultural. ¿Cuáles son los tipos de televisión a los que puede acceder un ciudadano en Colombia? Existen dos categorías, la televisión abierta y la televisión cerrada. Televisión abierta es aquella en la que la señal puede ser recibida libremente por cualquier persona ubicada en un área de servicio cubierta por una determinada estación o antena. Ahora, los canales disponibles son, ¿qué canales puedo sintonizar? Con la TDT o Televisión Digital para Todos, usted puede sintonizar canales colombianos nacionales, regionales y locales de carácter público y privado. Los canales nacionales son, hasta el momento, y aquí es donde empieza la cuestión, RTBC, del cual hablamos ahora, Señal Colombia, Señal Institucional, Canal 1, Señal Radio Colombia, Señal Radiónica. Es decir, de la televisión pública a nivel nacional son 6 canales. Óigase bien, 6 canales. Los canales regionales y locales los puede sintonizar en el área de influencia. Canal 13, TV Andina, Canal Capital, Teleantioquia, Telepacífico, Canal TRO, Telecaribe, Telecafé y Teleislas. Aquí son 8 canales regionales y locales. Sumados a los 6 son 14. Digamos en televisión pública a nivel nacional. En Bogotá y alrededores también se encuentra City TV, Canal El Tiempo. Y aquí es donde vienen los demás canales privados. Estos dos son privados. Caracol Televisión. Caracol Televisión tiene 4 canales. Caracol HD, Caracol HD2, Caracol TV, Señal SD, Blue Radio. Y aquí vienen los canales de RCN Televisión. Estamos hablando de que hay 2 canales privados, City TV, Canal de Tiempo, y estos son los canales de Caracol Televisión, que son 4. Ahora vemos los de RCN Televisión. En este momento son 6 canales privados. RCN Televisión tiene RCN HD, RCN HD2, RCN TV Señal XD, NTN 24, la FM y RCN La Radio. Es decir, tiene 6 canales. 6 canales sumados a los 6 anteriores, estamos hablando de 12 canales privados. Bueno, ¿qué pasa entonces con Canal 1 o señal institucional, por ejemplo? Hablando de los emblemáticos Cadena 1 en su época o Cadena 2,
o Canal 1 y Canal A, cuando eran televisión pública que estaba integrada con programadoras. ¿Qué pasa con estos dos canales? Por ejemplo, consideramos que es realmente importante y necesario el control de los canales nacionales públicos por parte del gobierno nacional, para que la ciudadanía tenga la oportunidad de conocer la gestión del gobierno, los proyectos, los procesos, los retos y los graves problemas que tiene el país. Es urgente que el gobierno controle de una vez por todas los medios de comunicación de los cuales dispone en televisión y radio, para combatir con eficacia la desinformación y las noticias falsas que a diario se emiten en canales privados y en radio privada, que claramente tienen un objetivo político de favorecer a ciertos grupos políticos y diferentes gremios con intereses particulares en temas como salud, pensiones, laboral, educación, justicia, política, entre otros importantes temas. Seguridad y lo que es el tema de orden público. Y esto es fundamental aquí. Bueno, para tratar de mostrar de que el actual gobierno, en particular no tiene control del orden público. Bueno, pues mucha gente habla de eso. ¿Por qué? Porque el 90% de las personas, desafortunadamente el 90% de los ciudadanos del pueblo colombiano ven estos canales privados. Bueno, entonces, estos canales privados están mostrando constantemente de forma totalmente negativa iniciativas que concretamente buscan solucionar los graves problemas que el país ha tenido durante décadas. Esto no es de ahora, durante décadas, en estos importantes temas y de esta manera buscar mejorar la calidad de vida de los colombianos. Es decir, aquí estamos hablando de que en estos momentos el gobierno nacional está haciendo grandes esfuerzos para realizar unas reformas que puedan permitir la mejora en temas como la salud, las pensiones, la educación, el trabajo, la justicia, la reforma política, en fin. Y los medios de comunicación privados lo que están haciendo es mostrando esto de una forma negativa, como si esto perjudicara los intereses del pueblo colombiano. Mientras que lo que está tratando de hacer el gobierno es buscar soluciones y mejorar la calidad de vida de los colombianos. Bueno, no hace falta describir los problemas derivados de leyes como la Ley 50 de 1990, que destruyó la estabilidad laboral en Colombia. Y esto hay que repetirlo las veces que sea necesario. Y la Ley 100 de 1993, que destruyó el sistema de salud público en Colombia, es decir, destruyó el seguro social. Y esto también hay que repetirlo las veces que sea necesario, citando aquí dos importantes ejemplos. Bueno, los procesos informativos de los medios privados, como por ejemplo RCN, Caracol y Revista Semana, están diseñados para mostrarle al público, por ejemplo, que las EPS son muy buenas, a pesar de que el presidente Petro ha dicho en varios escenarios que el sistema de salud ha matado a 340.000 colombianos en los últimos 10 años, es decir, más personas que el conflicto armado. Y vamos a repetirlo. El presidente Petro ha dicho en varios escenarios que el sistema de salud ha matado a 340.000 colombianos en los últimos 10 años, que es más gente o más personas que el mismo conflicto armado, para que se hagan una idea de la dimensión del problema. Bueno, este es un ejemplo
Acá hay otro. O algo tan grave como convencer a millones de personas por medio de mentiras o argumentos sin sentido a que voten por el no en el plebiscito por la paz, es decir, por la continuación de la guerra y la no ratificación de un acuerdo de paz. Esto solo ocurrió aquí en Colombia en el año 2016, que los medios de comunicación privados se prestaron para difundir, transmitir la mentira de que los acuerdos de paz no servían para nada, de que se iban a dar indultos, de que se les iba a dar plata a los guerrilleros, a los que se desmovilizaran, etcétera, etcétera, de que se le iba a dar impunidad a estos grupos insurgentes y de que iba a haber, mejor dicho, de que esto era lo peor que le podía pasar al país en ese momento. Entonces a la gente se le incentivó a que votaran no y ganó el no. Este es el primer país o el único país del mundo que le dice no a la paz, que le dice no a un acuerdo de paz por un grupo beligerante. Es el primer país del mundo o es el único país del mundo donde ocurre eso. Bueno, ¿y esto por qué ocurrió? Porque hubo una estrategia política y una estrategia de medios de comunicación privados para repetir esto todas las veces que fuera necesario en el día y se lograra el resultado de que ganara el no. Y efectivamente ganó el no porque el 90% del pueblo colombiano ve estos canales. Bueno, otro ejemplo nefasto, ¿cierto? Que no es bueno que un trabajador acceda a sus derechos laborales completos. Y esto lo han dicho repetidas veces, en repetidas ocasiones, en estos canales. Es decir, convencen a la gente de que se crea el cuento de que no es bueno que un trabajador acceda a sus derechos laborales completos o que tenga un contrato laboral digno. Y eso no es posible. Y entonces le dicen que es muy costoso, que es que si a un empleado se le da así un contrato a término indefinido, entonces las empresas se van a quebrar, entonces se van a acabar las empresas, se van a ir los inversionistas extranjeros, etcétera, etcétera. Una cantidad de mentiras que orquestan, que organizan de manera tal de que le lleguen a la gente. Y como el 90% del pueblo colombiano ve estos canales, ve estos medios privados de comunicación, pues muchos se terminan creyendo el cuento. Bueno, o peor aún, que sea algo malo el hecho de que un trabajador pueda sindicalizarse o que no es bueno, por ejemplo, que un trabajador se pueda pensionar más rápido. No, que porque entonces se va a va a colapsar el sistema pensional. Es decir, una cantidad de cosas que, mejor dicho, a uno aquí no le caben en la cabeza. Bueno, en fin, mm, todo este contexto negativo se da en contra de los intereses de la población. Esto es lo que tiene que entender la gente, de los trabajadores, en fin, del mismo pueblo. Esta información tendenciosa y manipuladora es difundida a cada momento, en cada emisión de noticias, de forma constante, en los programas de farándula, en los programas de fútbol, en los programas deportivos, usando la repetición, el miedo, el amarillismo, metiéndole psicología a las personas, lo que significa, en otros términos, que yo llamo un terrorismo informativo, lo que genera confusión y alienación mental. Todo esto con un fin o carácter destructivo para desviarla a la opinión pública y no permitir que ésta confronte la información que llega con otras fuentes. Es decir, que la gente se crea enterito, enterito, se trague entero lo que dicen estos canales y no confronte absolutamente con nada. Bueno,
los medios de comunicación privados, abusando del derecho a la libertad de prensa, porque es que una cosa es la libertad de prensa e información y otra cosa es el abuso de este derecho, y en una clara desviación de la verdad, difunden información tendenciosa, sin veracidad, sin investigación, sin rigor periodístico, sin soportes jurídicos o legales, completamente parcializada, información que no aporta a la construcción de país y que claramente fija una posición de favorecimiento a ciertos sectores políticos y económicos, que únicamente defienden sus propios intereses, inclusive por encima del bien común o el mismo interés nacional, haciendo creer a los televidentes que defender los intereses de estos sectores económicos o políticos es defender los intereses del mismo pueblo, es decir, los intereses de las personas del común. Hacen creer a la gente que defender una multinacional es defender sus derechos, mientras que la multinacional se lleva los recursos, se lleva la plata, se lleva los minerales, se llevan los recursos naturales y a la gente aquí le dejan el hueco, le dejan el problema ambiental y deja pobreza, miseria y violencia, porque eso es lo que termina desencadenando después toda esa situación. Y los únicos que se llenan de dinero son los de las multinacionales, los políticos corruptos y los medios de comunicación que le vendieron al resto de la población de que esa empresa estaba haciendo algo muy bueno y que no, pues que eso igual le iba a llevar desarrollo al pueblo, y cuando usted va a ver el pueblo, pues el pueblo está hundido en miseria. Bueno, son pequeños ejemplos. Y como dice el presidente Petro, estos medios de comunicación privados embrutecen a la gente con sus mentiras y no permiten que mínimamente analicen si estas noticias o información que transmiten favorecen o no sus intereses. Ni siquiera confirman o verifican lo que ven, cumpliéndose, cumpliéndose esta premisa o esto que les voy a decir aquí. Una mentira repetida muchas veces se convierte en una gran verdad. Sí, o sea, si usted repite una mentira muchas veces, se la termina creyendo. Se va convirtiendo en una gran verdad y todo el mundo empieza a repetir lo mismo. Eso es lo que ha ocurrido aquí durante los últimos 30 años específicamente. Eso es lo que se termina creyendo el pueblo colombiano. Las mentiras que repiten todos los días constantemente estos medios de comunicación. Bueno, por otro lado, el presidente Petro, ahora aquí hablando como a modo de sugerencia, debería tener un programa institucional en todos los canales de televisión públicos y en las estaciones de radio pública, donde pueda compartir con la ciudadanía su gestión, los avances del gobierno y cómo se están resolviendo los problemas en el país. Esto para que el pueblo conozca de primera mano lo que se está haciendo, y lo volvemos a repetir: evitar las noticias falsas de los medios de comunicación privados que solo buscan favorecer a los intereses de sectores políticos y económicos que no les importa el país y son los que han frenado el desarrollo de toda una nación. El mejor remedio para solucionar este problema es que, en el marco del derecho a la libertad de prensa e información, pero con aplicación de la ética periodística, la veracidad e imparcialidad en la información, se fijen estándares reales de calidad y controles efectivos a noticias falsas, para que los ciudadanos tengan la oportunidad de acceder a una información con contenido real y que puedan tomar decisiones o fijar su opinión, lo que termina siendo finalmente la construcción de la opinión pública. Y de esta manera, pues no traguen entero y analicen qué conviene al interés público y qué no. Es decir, qué le conviene como pueblo y qué no le conviene.
Hemos llegado así al final de nuestro programa y los invitamos a una nueva emisión de Actualidad Política con Alexander Ferms. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el sitio web oficial en www.fermsupdate.jingofree.com, en el blog www.alexanderferms.blogspot.com, en TikTok como @AlexFerms, en X como @FermsUpdate, en el canal de YouTube como @AlexanderFermsConstituyente, en Facebook fanpage como @FermsUpdate y en Instagram como alexander.ferms. En la dirección general y presentación que les habla Alexander Ferms, agradecemos su fiel compañía y hasta la próxima. Actualidad Política con Alexander Ferms.